frase en una revista de esas aburridas que hay en los aviones que decía: nadie puede conocer a su enemigo si primero no se conoce a sí mismo. Entonces, de ahí, yo tuve al principio como un disparador. Creo que el Espíritu Santo usó esa frase para comenzar a escribir este mensaje. Y luego que empecé a escribir y fluía, me di cuenta que sí venía del Señor, y que el Señor, si uno está atento, puede hablarte a través de una frase, a través de una película, a través de una canción. Yo siempre voy por la vida con los ojos abiertos, puesto que Dios me puede hablar hasta por un cartoon, un dibujo animado. Y digo: Señor, si me quieres decir algo y con esto puedo escribir un mensaje, yo estoy atento. Cuando leí la frase de que uno, para conocer al enemigo, primero debe conocerse a sí mismo, me llevó a pensar de que es verdad que de las miles de batallas que vamos a enfrentar, nuestra mayor batalla va a ser cuando tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos, conocer nuestras limitaciones, nuestras miserias, nuestros pros, nuestros contras. No hay territorio más crítico o más difícil que tu propia mente, que nuestra propia mente. La mente es un campo minado, es un campo de minas, donde uno, si no pisa correctamente, puede que te explote. La mente nuestra no es simplemente un órgano más. Es posiblemente la batalla más importante que tengamos que liberar nuestra mente para poder pensar como Dios quiere. La Biblia menciona en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, de manera práctica, la manera en que uno piensa es cómo se va a comportar. Parece algo infantil, pero cuando nos ponemos a pensar que nuestra mente determina nuestra vida, cómo nos paramos ante la vida, cómo reaccionamos, ahí es cuando nos cae la moneda que para encontrar la libertad absoluta, uno debe pelear posiblemente gran parte de nuestra vida para liberar nuestra mente, para que nuestra mente se libere, para que pensemos de una manera libre, porque creo que toda batalla que se enfrenta en el mundo exterior primero debe liberarse en nuestro mundo interior. Allí me retrotraigo a la frase del inicio del mensaje: es imposible enfrentar un enemigo, inclusive enfrentar al enemigo, si primero no sabemos cómo ser libres de nuestra mente, cómo ganar las batallas internas. En su momento el Señor menciona el libro de Isaías en la sinagoga, y en Lucas capítulo 4:18, mencionando a Isaías, dice: el Espíritu del Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Lucas 4:18. Me ha salvado, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y esto es una de las cosas que más nos importan esta tarde. Y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Siempre pensé que liberar la mente puede ser más complejo que hacer que alguien que esté confinado en una silla de ruedas comience a caminar. Claro que esos mensajes, esos milagros, esos de las sillas de ruedas o del que tira las muletas, el que tiene una muela emplomada con oro, suele ser más llamativo. Entonces hasta hay un tiempo de testimonio: ¿qué hizo Dios con su vida? Y yo tenía cáncer y ahora no, desapareció. Ese es el poder de Dios también. Yo no podía caminar, haga lo que no podía hacer. Bueno, corra para allá, venga para acá, salte, qué sé yo. Son milagros que uno los puede ver de manera gráfica. Pero la libertad de la cautividad mental, cuando una mente se libera, es muy difícil que alguien diga: yo vine a este servicio con la mente cerrada. ¿Y qué pasó? Dios me la abrió. Es difícil. Y para mí es uno de los peores desafíos. Digo peores en términos de que hay otras cosas que son más sencillas. Orar por un enfermo, vamos a orar que Dios haga la obra. He visto cientos de milagros. Pero la mente, cuando está cautiva, a pesar de que es una promesa de Dios, libertad a los cautivos, vaya que es una tarea que demanda oración, que demanda fe, porque una mente cerrada no te deja ver en fe, no te deja ver el futuro. En cambio, si la mente es libre, si tu mente es libre, las posibilidades que tienes en el futuro no tienen límite. Una mente libre te permite ver oportunidades que permanecen cerradas para quienes tienen un pensamiento limitado.
Quien tiene el pensamiento limitado no ve nada. Nada, no, todo va a salir mal, las cosas van a ir de mal en peor. Pero el que tiene la mente libre dice, yo le creo cualquier cosa a Dios. Porque en donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Entonces una mente libre te abre el futuro. Solo una mente libre, que no hay cautividad, le puede creer a Dios como un niño. Dice, yo le creo todo a Dios. Pero para tener esa fe de niño uno tiene que tener una mente libre de toda cautividad. Por eso insisto, si uno no conoce bien su propia mente, podría caer en el error de ser un prisionero de su pensamiento limitado, transformarse en preso y carcelero a la vez. Encerrar la mente en una celda de modo que no puede ensancharla, que no puede abrirla, que no se abre a lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es esto de abrir la mente? No es una cosa humanista o algo que a mí se me ocurrió. La palabra dice, relata en San Lucas 24:13, que iban unos caballeros camino a Emaús, a una ciudad, luego de la resurrección de Jesucristo. Cristo ya había muerto en la cruz, había estado 3 días en la tumba, resucita, y estos no saben que Jesús en un momento resucitado se les une en el camino. Y lo que pasa es muy llamativo. Dice San Lucas 24:13. Y aquí 2 de ellos iban caminando el mismo día a una aldea, a una ciudad llamada Emaús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar entre ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, era Cristo resucitado, se les unió en el camino y no le conocieron. Entonces comenzaron a hablar con Jesús desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Entre paréntesis, esto me da la pauta de que no eran neófitos, eran conocedores de la Biblia o de las Escrituras. Y entonces el Señor se les puso a explicar todas las Escrituras que hablaban referente a Él. Lo que había dicho Moisés, lo que había dicho Abraham, lo que había dicho Isaías. Entonces, dice el versículo 31, le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Y ahí Él desapareció, se fue. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y se dijeron en uno al otro, claro, por eso ardía nuestro corazón dentro de nosotros. O sea, por eso nos palpitaba el corazón fuerte y teníamos como taquicardia. Cuando Él nos abría las Escrituras. Me fascina el término que utilizan, aún en el original. No dice cuando nos leía, cuando discutíamos, cuando debatíamos, sino que usan el mismo verbo que utiliza para abrir los ojos, cuando nos abría las Escrituras. Así que hay 2 cosas que se están abriendo ahora, los ojos y las Escrituras. ¿Me siguen, sí o no? Primero se le abrieron los ojos, vieron que era Cristo. Después se le abrieron las Escrituras. Dice, con razón, nos abría las Escrituras. O sea que dan la pauta de que las Escrituras, lo que habían escrito los profetas, eran todas letras muertas. No estaban vivificadas. Pero ahora se les abrieron las Escrituras. Es como cuando tú lees un versículo que no tenía sentido, pero de pronto en cierta crisis de tu vida ese versículo cobra un sentido que dice, no lo había visto, no lo había pensado. Se te abren las Escrituras. Y finalmente, dice el versículo 45, les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Tal cual. Les abrió. Ojos, Escrituras y mente. Entonces me da la pauta de que uno puede abrir los ojos el día que acepta a Cristo en el corazón. Abrí los ojos, estaba perdido en el pecado y Cristo me hizo nueva criatura. Luego se nos abren las Escrituras porque hacemos el bienvenido a bordo en el caso de esta iglesia, la orientación, vamos al seminario, estudiamos la palabra y las Escrituras se nos abren. Pero luego hay una tercera apertura que es la mente para comprender las Escrituras. O sea, yo puedo tener mucha Biblia, puedo ir al seminario, hay gente que se sabe hasta el color de pelo que tenía Abraham y saben cuánto calzaba, cuál era la talla de calzado de Pablo, pero no, o la graduación de los anteojos de Saulo, pero no saben que esas Escrituras todavía pueden abrirse ante él si Dios le da una apertura espiritual. Entonces, cuando yo leía esto digo, sí, es cierto, podemos ser cristianos y ser cautivos de la mente, porque cualquier parte de tu cuerpo que no usas se empieza a atrofiar. Los músculos inmediatamente se atrofian, lo que no usas se atrofia. Inclusive los que hacen gym y los que hacen actividad física, si tienen un personal trainer, un entrenador, te va a decir, vamos a cambiar las rutinas,
Porque si haces siempre la misma rutina, levantas siempre las mismas pesas, siempre caminas las mismas distancias, tarde o temprano los músculos se amoldan al estrés al cual quieres someter tu cuerpo. Y tus músculos dejan de crecer. El cuerpo se amolda a todo. El cuerpo es muy noble. Dios lo creó con una nobleza absoluta, adaptado a todo. Entras a un lugar y dices, qué frío, y después te adaptas. Yo he ido a zonas muy frías donde hace un frío espantoso y la gente sale en camiseta. Y yo digo, no te estás congelando y yo ya no sé qué ponerme arriba, quiero salir con la manta. Y me dicen, no, acá estamos acostumbrados, el cuerpo se acostumbra a los climas o lo que se acostumbran al calor. He estado en países o ciudades que las lagartijas se escupen las manos antes de cruzar el asfalto. Y yo digo, no tienen calor, yo ya no sé qué sacarme, me quiero arrancar la piel. Y ellos no. Con un ventiladorcito así están hechos. Porque el cuerpo es noble, nos adaptamos a todo. Y dentro de esa adaptación está la atrofia, que es una suerte de adaptación. Nos atrofiamos a cualquier actividad. O sea, el cuerpo se acostumbra. Y el cerebro es un órgano que cuando no se usa, también se atrofia. O sea, la conexión entre las neuronas deja de seguir creándose. Porque lo único que nos sigue creciendo en el cuerpo, además de las orejas, vieron que las orejas se van creciendo, no sé por qué. Mi papá tenía unas orejas chiquititas, hace poco lo vi, tenía las orejas como un cocker, hasta acá le llegan. Pero además de las orejas, lo que sigue creciendo es el cerebro, las conexiones neuronales. La neurogénesis se llama. O sea que hay un cableado que se sigue abasteciendo a sí mismo y creciendo. Es el único órgano que se sigue ensanchando. La neurogénesis continúa en la vida del cerebro adulto. O sea, un niño nace con poquitos cables, por decirlo de una manera infantil, y después ese cableado se va conectando y hay una neurona con la otra, una célula con la otra, hasta que uno dice, bueno, ya creció. No, el cerebro se sigue ensanchando. Día a día, si lo sometemos al estrés de aprender. Si uno lo somete a la atrofia, al descanso, el cerebro queda ahí con lo que aprendió, nada más. Los niños pueden aprender hasta 7 idiomas, porque la neurogénesis recién comienza. Entonces uno le puede enseñar mandarín, le enseña mexicano, el castellano verdadero, inglés. Le enseña alemán, todo, aprende, ¿Y qué nos pasa después de adulto? No podemos aprender otro idioma, pero ni aunque nos torturen y andamos hablando, aparca la troca, te llamo para atrás, porque hablamos así. Porque el cerebro se empieza a atrofiar. Y decimos, pero ¿cómo si yo antes de chiquito podía aprender tanto? Y hoy no se entra. Ustedes creen, y se cree, no, es que el cerebro se me envejeció, decimos. Es que ya no tengo la mente de un adolescente o de un joven cuando iba a la universidad. Y es al revés. Comprobado científicamente que en la vida adulta podemos seguir aprendiendo más todavía. Si nosotros ejercitamos, es como el estado físico. Vas a tener el físico que desarrolles. Si nunca vas al gimnasio, si nunca caminas, te van a doler las coyunturas de dormir. Te vas a levantar. ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¿Corriste una maratón? No, dormí torcido. Solo de dormir. No, porque el cuerpo se va atrofiando. Entonces, antes de conectar todo lo que quiero decir, en nuestra mente intentamos recordar nuestra vida, pero la mayor parte de nuestra vida, y esto lo dije en alguna otra ocasión, ha sido olvidada. No hay un cerebro que pueda almacenar toda tu vida. Adrede, se cree que por las noches el cerebro empieza una limpieza, limpia los gigas, reformatea tu cerebro y va quitando lo que se llamarían las cookies en términos informáticos. O sea, toda la información que queda almacenada allí en el subconsciente. El cerebro tiene que autolimpiarse, y esto es parte de la creación de Dios para dar lugar al futuro, para dar lugar al mañana. Si no, hay un momento que tenemos 30 años y ya con 30 años vividos tenemos el cerebro ocupado, no podemos vivir más. Entonces el cerebro lo que hace es limpiar los recuerdos, y la mayoría de las experiencias, los momentos, los detalles
desaparecen ocultos tras algunos pequeños momentos seleccionados al que denominamos nuestro pasado. Pero son seleccionados. Nadie recuerda toda su infancia, nadie recuerda toda su juventud. Aunque algunos estén diciendo, sí, yo la recuerdo. No, recuerdas fragmentos que estuvieron conectados con lo que sentiste, en cómo te hicieron sentir. Pero no recuerda todos tus días de colegio, todos los nombres de tus maestras, los nombres de todos tus compañeritos. Hay personas que a lo mejor a tus 10 años eran re importantes para ti, hoy no recuerdan ni la cara ni el nombre. Y eso sucede de manera consciente, sucede sin que nos demos cuenta porque olvidamos recordar y la mente se va liberando. Por cada momento que recordamos hay otros 1000 que olvidamos. Por cada momento que nos acordamos hay 1000 que desaparecen. De hecho, hay un sistema que tenemos en el cerebro que borra momentos que son escabrosos, traumáticos, y a algunos literalmente se les va de la mente y se ocultan como si fuese una suerte de alacena, de warehouse del inconsciente. Hemos hecho muchas veces sanidad interior a personas que arrastran una tristeza y no saben por qué. O que se paran ante la vida de manera traumática y dicen, no, pero yo tuve una infancia feliz. Y de pronto esa gente te dice, estuve un domingo en el servicio y de pronto vino una imagen de mi niñez y me acordé de que abusaron de mí. Uno dice, ¿cómo se va a olvidar una cosa así? Hay gente que lo tiene como un recuerdo traumático y no lo puede superar. Hay otros que el cerebro los liberó de esa carga de alguna forma y lo ocultó en el subconsciente. Pero claro, su vida se empieza a definir a partir de ese abuso, aunque él no lo recuerde. Y aquí ha habido mucha gente que ha dicho, en un servicio, mientras adoraba, vino una imagen a mi mente. Y me acordé, no solo de un abuso sexual, puede ser un abuso verbal. Me acordé de un momento en que no me sentí amado, amada, que me hicieron a un costado. Y Dios se lo saca a la luz, no para que sufra, sino para extraerlo, para sanarlo. Y a partir de ahí todas las cosas son hechas nuevas. Pero el cerebro es tan sabio y tan noble que a veces borra momentos que son tristes, que ya ni te los acuerdas, que si te los acordaras capaz que no podrías vivir en el presente ni disfrutar el futuro. Porque hay algunos recuerdos que sí quedan para toda nuestra vida y es el laberinto por el cual tienen que viajar nuestras experiencias futuras. Las experiencias del futuro viajan por el laberinto de los recuerdos que sí, valga la redundancia, nos acordamos. De los momentos del pasado que sí los tenemos presentes. Pero los recuerdos, sea que estén en el consciente o en el subconsciente, crean barreras. Todos tenemos barreras por las cuales filtramos nuestras experiencias. Yo decía el domingo pasado que los primeros 6 años de vida de un ser humano marcan la vida adulta que va a tener. La forma de pararse ante la vida, la forma de reaccionar, tu carácter. Después la vida te va enseñando mucho. El entorno te va cambiando, pero la esencia es formada en los primeros 6 años. Y esos recuerdos filtran tu manera de ser. Si te criaste en un hogar donde todo era grito, donde todo era negatividad, algunos tuvimos padres que nunca enfatizaron, no exacerbaron lo positivo, sino siempre lo negativo. No digan amén, pero por sus caras veo que hacen sí, la mayoría. Los padres de antes no decían, pero qué bien que colgaste la toalla esta vez. Uno iba a buscar la recompensa y decía, ¿viste mami que colgué la toalla? Y más vale, era hora que lo hiciera, decía la vieja. No espere que te felicite cuando hagas las cosas bien. Pero cuando hacías las cosas mal, ¡pac!, te daban. Entonces uno siempre estaba esperando la negatividad. No hagas esto, no tires la toalla, no dejes el calzón como un florero. Y de grandes buscamos pastores e iglesias que se identifiquen con esas experiencias. Hay gente que le gusta que le peguen desde el púlpito, le encanta. No, le encanta. Y el pastor dice, que vienen acá con esa cara de miserable, hipócrita. Y la gente, aleluya, más. No sé. Son felices. Vienen acá y dicen, ay, qué like, este pastor parece un comediante, no me pegó. Hay gente que quiere que le pegue. Pero porque fueron formados así. Fueron formados que le tienen que dar. Es su filtro mental. Ellos, si no es así, no es de Dios. Si no viene doctrina y los exhortan y se van con una culpa grande, entran con una culpa como un ratón y se van con un canguro. Si no es así, Dios no habló.
tienen que irse con una convicción que no se les va en toda la semana. Pero bueno, hay gente que ya está preparada mentalmente así. Necesita a través de la culpa edificar su temperamento. Otros son libres y dicen, no, yo tengo convicción de pecado, pero inmediatamente me curo con la sangre de Cristo, soy libre, me voy feliz, puedo venir con culpa, me la saco en los primeros 5 minutos a los pies de la cruz. Pues esas son las barreras. Entonces, cuando uno conoce su mente, empieza a escoger sus recuerdos. Porque lo que recuerdas es el modo que moldeas tu mente y después tu vida. Los recuerdos son el diseño de tu mente. Tuve que cambiar, yo tuve que seleccionar mis recuerdos. Para poder honrar a mi papá y a mi mamá, yo no pude recordar todo. Tuve que seleccionar mis recuerdos y eso provocó honra. Porque si yo recordara todo, no me dan ganas de honrarlos. Perdonen si sueno mal hijo, pero es así. Si yo me acuerdo todo, o lo que es peor, selecciono las partes más feas. No solo no los honro, sino que los empiezo a detestar, a odiar. Porque digo, no, y cuando estaba borracho, y cuando me pegaba, y cuando me hacía... Pero entonces empecé a seleccionar los buenos recuerdos. Eso es la mayordomía de la mente, ejercer dominio sobre los recuerdos, el inicio de conocer cómo funciona la mente. Porque hay muros que te atrapan en un pensamiento y te dicen no te muevas de ahí. Entonces uno tiene que crear nuevos recuerdos, buscarlos. Hay cosas buenas que te han pasado, pero a veces la mente nos engaña y se va para las partes más feas. Y si tenemos solo la parte más fea editada, así vamos a ver también el presente y el futuro. Entonces uno tiene que administrar, ser mayordomo de sus recuerdos, porque tal es su pensamiento, tal es él, dice la palabra. ¿Me siguen? Uno tiene que aprender a decir, ¿qué es lo bueno que me pasó? ¿Qué es lo lindo que yo puedo recordar de esto? El cerebro, hoy en el primer servicio hice lo mismo y haré lo mismo para que no se sientan discriminados. Quiero presentarte a un vago que convive contigo. En el primer servicio todas las mujeres miraron al marido diciendo, era hora que Dios te empezara a hablar. Pero no hablo de tu cónyuge, hablo de que todos convivimos con un vago comprobado. El cerebro es un músculo perezoso. Ese es el primer vago con el que convivimos, está acá. El cerebro es un músculo perezoso, por eso somos tan enseñables y una vez que aprendemos algo no lo queremos desaprender por pereza. El cerebro es tan vago que cuando aprende algo no hay manera de sacárselo. Desaprender es lo más difícil que podemos vivir como seres humanos, es la peor batalla. Por eso el Señor lo que lo llevó a la cruz fue cuando dijo, oíste que fue dicho y aprendiste por Moisés tal cosa, mas yo digo. Aun cuando Jesús venía a simplificar la ley, no lo aceptaban porque tenían que desaprender la ley. Porque uno pensará, si te dan 700 normas de tránsito para conducir y sube un nuevo presidente que dice solo hay 3 normas de tránsito, ¿por qué te enojarías con él? Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál? Y ahí el Señor podía haber dicho, no, como el mandamiento. Cumplan los 670 mandamientos que cumplen los judíos más los otros 10. Solo un mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con tu corazón, con tu alma. Ama a Dios como a ti mismo. Ese es el único mandamiento que tienen que seguir. Y ellos dicen, no, porque no es lo que aprendimos. Porque el cerebro es un órgano perezoso, ya aprendimos y no vamos a desaprender. Eso no es lo que aprendí, eso es lo que algunos dicen, yo defiendo la senda antigua. Creen que defender la senda antigua es defender la vieja manera de hacer las cosas, proteger el fuerte. Y no voy a aprender nada nuevo. Y la Biblia está lleno de episodios donde dice, nuevas son mis misericordias cada mañana. He aquí hago cosa nueva, no las haré notorias. He aquí cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Dios es un Dios que ama lo nuevo. Él no dejó de crear en el 6º día. Dijo, ya está, se me acabó la creatividad. Todo lo que sabía ya lo hice en el universo, lo puse ahí. No, Él sigue siendo creativo. Pero nuestro cerebro es tan vago que una vez que creemos algo, no queremos no creerlo. La misma estructura que nos hace enseñables también nos hace no enseñables. Porque si uno cree que ya se sabe todo, no le queda nada por aprender. La Biblia los llama necios o sabios en su propia opinión.
Aquel que dice, yo ya lo sé todo. Y es muy irónico que las personas más inteligentes son las más conscientes de lo mucho que no saben. Los genios de este mundo contemporáneo, Albert Einstein, Steve Jobs, son gente que fueron genios porque tenían una curiosidad insaciable por lo desconocido, por lo que no estaba hecho. No se quedaron con que ya se inventó el fuego y la rueda, ya está. Cuando uno dice, mira, todo lo que me falta aprender está así de la genialidad, de la chispa de la inteligencia. Cuando uno cree que se lo sabe todo y se pone en crítico, no recibe más de nadie. Entonces su estructura mental es, yo ya lo sé todo porque egresé del seminario, porque tengo ministerio, porque tengo llamado, porque tengo trayectoria. Y si no tienes cuidado de ti mismo, puede que estés en el interior de una mente cerrada y no puedas ver el futuro porque estás viendo continuamente el pasado. Entonces, si ves el mundo como carente de oportunidad, es porque estás ciego a todo lo que Dios infinitamente te puede dar. La arrogancia hace rígido el cerebro. Una persona arrogante es rígida, pero la humildad te permite tener una mente que permanezca abierta. Necesito aprender. Yo celebro los que vienen cada domingo acá diciendo, a ver, ¿qué me habla Dios? A ver, ¿qué voy a aprender hoy? De todo, porque Dios me puede hablar de física, de astronomía, de la Biblia, de todo quiero aprender. Cuando hay una alma enseñable, tu mente se va ensanchando. Y rara vez una mente que se ensancha vuelve a su tamaño original. Es lo único que permanece ancho. Cuando Dios ensancha las estacas de tu mente, nunca más vuelves a convertirte en una persona pequeña. Todos conocemos las historias de cómo los elefantes en los circos permanecen atados. En realidad no habría cadenas para sostener a un elefante, para amarrar a un elefante. Pero lo que se estila es que cuando son chiquititos se les ata la patita a un palito y una cuerda. Y ese palito y la cuerda, el elefantito hace así durante 2-3 días y ve que no se puede mover y su mente le dice, estás atrapado. Luego el elefante gana libras, gana volumen y tamaño, y no solo podría hacer así, cortar el palito, sino llevarse la carpa entera. Pero sus recuerdos le mienten. Sus recuerdos le dicen, estás atrapado, ya probaste hace muchos años y no te vas a poder mover. Sus recuerdos le dicen que su pasado también es su futuro, que lo que él experimentó lo va a volver a experimentar. Y el Señor me dice que aquí hay mucho espíritu de elefante. Ay, no puedo. Ya probé. Y está así. Y lo ves así como un mamut y decís, pero ¿de verdad no cortás la soguita? Y están atados a una soguita del pasado, porque el recuerdo le miente. El recuerdo le dice, tu pasado es tu futuro. Siempre tuviste un carácter putrefacto. ¿Por qué crees que vas a cambiar? Siempre fuiste pobre. La miserabilidad... Yo digo siempre, la pobreza sí es un estado real, pero siempre proviene de un estado espiritual. La pobreza empieza acá, porque hay gente que a lo mejor gana $1.500 por mes, no le alcanza para nada. Dios los bendice con 2.000 y los gastos se le van a 3.000. Entonces Dios le bendice con 5.000 y gasta 6.000. Le viene 10.000 y gasta 11.500. Porque su mente ya está preparada para saber que él trabaja para pagar, no trabaja para ganar. Y eso lo heredamos. La mayoría de nosotros nacimos, como digo siempre, en países donde no teníamos nada, donde no había postre, donde había que comer lo que había, si es que se comía. El menor de 4 hermanos soy. Los que somos menores, los Benjamín, heredamos todo, hasta los calzones, heredamos todo. Yo heredé calzones agujereados y surcidos de vuelta. Yo heredé calzones. Ahora imagínense, cuando yo nací, mi hermano mayor tenía 30 años. Y pasó ese calzón y iba haciendo escala. Se sacaba el calzón y se lo pasaba al de 20 y pico. Y el de 20 y pico al de 12. Y el de 2, cuando llegaba a mí ese calzón, había vivido, muchacho. Siempre era así. Entonces yo me acostumbré a que no hay, a que todo había que ahorrarse. La zapatilla agujereada había que aguantarse. Pero de verdad, no había. No teníamos recursos.
Yo tuve que cambiar el paradigma mental, si no hoy podría tener un poco más de recursos y sin embargo tener la misma mente atascada ya, el elefantito en el palito. La mente se preparó para no tener. Y cuando uno vive, no voy a tener. Yo conozco gente que tiene plata ahorrada y no da, no siembra, no gasta por si le falta. Ay, yo no tenía planificado este gasto. Pero te estoy pidiendo que pagues el café, $4. Sí, pero me rompe el presupuesto y tiene 50.000 ahorrados, pero porque es pobre. La pobreza está acá. Salir de Egipto salimos la mayoría. Sacarse Egipto de adentro te puede costar años o toda la vida o nada. O nunca te lo puedes sacar. La esclavitud es un estado mental, es una cautividad que te mantiene como que todavía no tienes la fuerza del elefante adulto y sin embargo estás atrapado como un elefante pequeño. Entonces el cerebro es un órgano inherentemente perezoso y se limita a cualquier límite y se limita a cualquier patrón previamente fijado por una conducta del pasado, por algo que nos dijeron sin querer. Por eso siempre es tan importante probar algo nuevo. La Biblia está llena de cosas nuevas. Si viene el vino nuevo y el odre viejo no está listo, el vino nuevo rompe el odre. ¿Se acuerdan? La nueva revelación te va a romper la vieja estructura mental. La Biblia es un libro de novedades. Sin embargo, lo nuevo amenaza la tradición. Los cambios siempre asustan. Eso es nuevo, nunca lo vimos. Sí, pero no está haciendo nada malo. Sí, pero seguramente a Dios no le gusta. Yo me creí, nací con esas cosas. Esto a Dios no le gusta, esta música a Dios no le agrada, esta ropa no es la de un hijo de Dios, esa música no se debe escuchar, esa comida tampoco le agrada al Señor, esa tienda no se va, en ese lugar no se va, en esa calle no se camina. Todo era lo que desagradaba a Dios. Y me fui creando con esas cárceles, de modo que si el Señor no me liberaba de la cautividad, yo no estaría inspirando a nadie hoy. Estaría transmitiendo los mismos miedos, estaría siendo también un guardia de prisión, diciendo: usted no haga, usted qué hace, y usted por qué se puso ese peinado, y qué hace con ese vestido, y qué hace con... Estaría así. Sería un policía cósmico, como creyendo que Dios también lo es, cuidando y protegiendo que nadie se mueva de esa senda que llamamos senda antigua y que defendemos a ultranza. Sin embargo, el Señor siempre nos llama a cosas nuevas. Yo digo siempre, las personas que quieren ensanchar su cerebro deben probar perspectivas nuevas, leer libros de otros autores, con otras perspectivas. Por ejemplo, si tú eres un médico y te recibiste de doctor, de médico, y luego vas a máster de medicina, vas a congresos médicos, tú dices: yo continuamente me estoy actualizando, pero te estás actualizando en la disciplina que ya conoces. El cerebro se te atrofia porque solo manejas una disciplina. Si eres médico, deberías leer cosas de física, cosas de matemáticas, para que el cerebro se ensanche. El cerebro solo se ensancha cuando aprendes un idioma nuevo, algo que no está en tu sinapsis cerebral, algo que el cableado todavía se detuvo porque no hay nada nuevo allí que entró. Cuando tú provocas algo nuevo, tu mente se empieza a ensanchar. Y dicen que los que más viajan son los más inteligentes. Yo de algo sabía que por algo me había venido la inteligencia. Claro, porque comen comidas nuevas, dormimos en camas nuevas, conocemos ciudades nuevas, destinos nuevos, y eso te cambia la perspectiva, te hace un ciudadano del mundo. Entonces la mente se obliga. Hay gente que dice: ay no, yo si el churrasquito no me lo hacen así, vuelta y vuelta, con 2 cebollitas, porque mayonesa no como, porque yo no. Es gente que nunca viajó. Yo he viajado a países que te dicen: coman esto, y después te enteras que es lechuza muerta con 2 víboras adentro después. Pero hasta el paladar se atrofia. Hay gente grande que todavía se casó y cree que todavía vive con la mamá. Le tienen que hacerle huevito así, porque si sabés que yo no como lo amarillo del huevo. Ay, Dios mío, hacete hombre. Cuando uno crece, su cerebro se ensancha, prueba cosas nuevas, escucha melodías nuevas.
Y el Señor, cuando quiere hablar con sus profetas, con sus hombres, les dice: sal de tu tierra y tu parentela, sal de la tienda, sube a la montaña, baja en la montaña, vete a la otra ciudad. Dios los movía. Él sabía que moverlos geográficamente, ponerlos en otra topografía, les iba a dar una nueva perspectiva. Moisés tenía que subir para encontrarse con Dios. No es que Dios estaba un poco más alto y se acercaba a verlo. Dios podía hablarle como tantas veces habló en el valle. Pero el caminar, el salir, el moverte, el probar cosas nuevas hace que tu cerebro se ensanche. Y cuando una idea, cuando algo creativo ensancha una mente, no vuelve nunca más al tamaño original. Porque Dios nos dio la capacidad de aprender hasta que muramos. Tengas 80 años, no tienes excusa para decir: yo ya tengo 80, ¿qué voy a aprender? Mucho. No aprenderás a manejar el celular, pero podrás aprender otro idioma, qué sé yo. Aprender es una cuestión de mayordomía, porque en un momento dejamos de ampliar la mente y comenzamos a vivir de recuerdo, dejamos de crear el futuro y comenzamos a repetir el pasado. Entonces uno tiene que aprender, leer todo el tiempo, ser autodidacta. ¿De qué sirve egresar de la universidad, colgar el diploma y no agarrar un libro más en la vida? Te va a ganar la tortuga que viene leyendo todos los días. El que estudia en la universidad a veces es como la liebre. Corre, ya está, no estudio más. Y la tortuga va leyendo. ¿Cuál es la fábula de la tortuga de Esopo y la liebre? Que salieron a correr y la liebre se fue a dormir la siesta. La liebre se fue de juerga porque dijo: yo le voy a ganar a la tortuga. La tortuga nunca paró y siguió yo. Y cruzó la línea de meta y el conejo durmiendo. La liebre durmiendo. No el conejo, la liebre. Entonces creo que hay gente que tiene ese espíritu de aprender, de ser autodidacta. Dice: yo voy a aprender hasta que me toque morir. Yo estaba leyendo que según el laboratorio de neuroimagen de la Universidad del Sur de California, el ser humano tiene un promedio de 48.6 pensamientos por minuto. O sea, casi 49 pensamientos por minuto. Para que no andes sacando cuenta, estos son 70.000 pensamientos por día. 70.000. De los cuales los 70.000 pensamientos, el 92% son pensamientos negativos. Más del 30% son pensamientos de sexo. Pero eso no es el caso, otro día les hablo de eso. La Biblia dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo digo, si tengo 70.000 pensamientos por día, ¿cómo los llevo cautivos a pensar como Cristo? Hay demasiados pensamientos para llevar cautivos. Entonces la única forma de llevar cautivo tantos pensamientos que nos inunda, que de alguna forma pensemos como Cristo, es lo que trato de decir, es armar una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? El término se acuñó en 1850, esa frase o esa palabra, la inventó un ingeniero alemán. Decía: la cosmovisión es la manera que ves el universo y el mundo, y a partir de ahí, la forma en que vives tu vida. La cosmovisión es el filtro del pensamiento. Tu mentalidad diseña tu mundo exterior. En el sentido práctico, es la manera que ves la vida. Tú ves la vida de una manera, yo la veo de otra, y el que está a tu lado la ve de otra. Es la misma vida, pero la vemos diferente. Conforme a cómo nos criaron, conforme a lo que abrimos la mente o la cerramos. Hay diferentes formas de ver la vida. Hay algunos que ven una oportunidad y otros ven un monstruo. Hay algunos que ven una ola para surfear y otros creen que es una ola que los va a ahogar. Y es la misma ola. La forma que vemos la vida es la cosmovisión, el filtro donde pasan esos 70.000 pensamientos diarios. ¿Hace sentido lo que trato de decir hasta ahí? ¿Me siguen? Bueno, si crees que el mundo está lleno de posibilidades y te levantas a la mañana y dices: el mundo hoy va a estar lleno de oportunidades, hoy algo va a cambiar, hoy puede ser un gran día, dijo Joan Manuel Serrat. Entonces te levantas y dices: hoy puede ser un gran día, y te levantas, vas a encontrar un gran día. Es bíblico, no lo inventó Serrat. Si tú dices: hoy me voy a encontrar con gente, seguramente hoy voy a encontrar con esa cara, ay, esa cara de culto, de esa que me mira, y aquel con cara de limón, y dice: es lo que vas a encontrar. Uno encuentra lo que está buscando. Siempre. Si tú vienes a River a ver lo que tienen mala cara, así los encuentras, así.
Pero si vienes a ver, los que tienen una sonrisa, así los encuentras. Entonces tiene que ver con qué perspectiva. Si te levantas buscando esperanza, vas a encontrar esperanza. Si te levantas diciendo, hoy es un día de oportunidades, vas a encontrar oportunidades. ¿Por qué? Porque la esperanza, la oportunidad, las caras malas, la desazón, la envidia, viaja contigo. Viaja con uno. Es como el nieto que le puso queso mientras dormía al abuelo en los bigotes. Y cuando se levantó, el abuelo dijo, uy, este cuarto apesta, que olor a pata. Y salió y dijo, el mundo apesta. Eran sus bigotes. El queso viaja en tus bigotes. No te voy a decir que repitas eso, pero llévatelo en el corazón. El queso viaja en tus bigotes, elefantito con la pata atada. Si tu mentalidad está formada por el enojo, está formada por la codicia, nunca vas a entender que estás encontrando el mundo que tú creaste. Uno crea el mundo que tiene en su mente. Para mí servir a Dios es fácil. Yo me tomé de la palabra, ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Yo me divierto sirviendo al Señor. Cualquiera que me conoce sabe que yo me divierto, no me canso. ¿Cuándo duerme? Me dicen algunos. ¿Y cómo hace? ¿Dónde saca tanta energía? Cuando hace lo que te gusta, es fascinante. Yo estuve haciendo entrevistas esta semana, eran las 12 de la noche y yo estaba hablando de las 6 de la mañana. Puse el cerebro a dormir y seguía hablando solo en la boca. Entonces, la perspectiva que uno tenga de la vida es lo que va a encontrar. La mente es un filtro. Entonces uno crea un filtro mental. Uno no puede llevar todos los pensamientos cautivos, pero todos los pensamientos van entrando por ese filtro. Y ese filtro de alguna forma es como que los recibe a los pensamientos, algunos los eyecta y otros los distorsiona para que piensen conforme a tu filtro. Yo lo he vivido. He ido a lugares donde a mí le caigo gordo a la gente, no les gusto, se me sientan ahí a criticarme. Puede respaldarme el Espíritu Santo de una forma asombrosa, se levanta un muerto y entra por su filtro lo que ve, lo distorsiona y dice, por Belcebú lo hizo. Acomoda lo que vio a su filtro. Eso no va a cambiar. Ya están cautivos de la mente. Entonces van a encontrar lo que vinieron a buscar. Si tú te vienes a la iglesia con mente crítica, acá hay mucho para criticar. Mucho. No te va a gustar mi forma de predicar, no te va a gustar la música, no te va a gustar cómo se viste aquel, que otro, la lucecita. Hay miles de cosas que no te van a gustar. Pero hasta un parque temático pasa eso. Tú puedes ir a Disney a criticar. Las colas que hay que hacer, las filas para ver un pato. Ay, Dios mío. Un agua mineral, $10, pero es una locura. Es lo que me van a cobrar. Ay, que me parece que me sientan asaltando para aguantar ese perro. Ay, claro. Y te vas a salir loco. Porque ya te levantaste la mañana que te ibas a enfermar a Disney. O te levantas diciendo, yo voy a celebrar, voy a festejar, voy a disfrutar el día. Es cambiar el paradigma de la mente. Por eso uno debe preguntarse, a ver, ¿cómo vinieron estos pensamientos? ¿Cómo entraron en mi cabeza? Esto es para que uno piense que todo lo que pensamos viene de una tradición, de algo que nos dijeron, así se hacía. Entonces la construcción de la realidad es moldeada del modo subconsciente, a veces de otras personas que nos dijeron y que tienen más control de nosotros que lo que nos damos cuenta. A veces un pastor, un maestro, un padre, con mejor o peor intención, nos controlan nuestra manera de ser. Y decimos, esto se hace así porque así lo hacía mi mamá. Y porque así me enseñó el pastor. Y no lo razonamos. Y el Señor quiere que pensemos. El que piense que no hay que pensar, miren qué locura, el que piense que no hay que pensar, demuéstrame en las Escrituras donde el Señor dice que pasemos por las aguas del bautismo, dejemos los pecados y el cerebro flotando. Hay gente que cree eso, que hay alguien con una bolsa tirando los cerebros dentro de una bolsa, ya no lo va a necesitar, a partir de ahora es creyente. Entonces la gente que tiene miedo de pensar se le atrofia, porque la mentalidad filtra la información que no está de acuerdo con la perspectiva de tu realidad. Y si no la filtra, la distorsiona o la expulsa, porque ya hay como cánones preestablecidos. Esa es la cautividad de la mente, los cánones, desaprender cosas. A mí me cuesta mucho predicarle
El público más difícil que yo he tenido son pastores y líderes. Después, el que sigue en difícil son los religiosos, los que tienen 30, 40 años en la iglesia, aleluya, que hablan así. Y después, público más fácil son los inconversos, gente que no cree nada, esos son sencillos. Yo voy a canales de televisión a veces y me dicen, ¿cómo es esto el evangelio? ¿Hay que dejar algo? No, le digo, es aceptar a Cristo en tu corazón, solo eso, tan sencillo. Y entonces el mensaje de salvación en 2 minutos. Esto mismo, versión religiosa. No comparto. No hizo llamado al altar. No leyó San Juan 3:16. O sea, ya se empieza, hay un paradigma. Y si son pastores, peor, porque ya lo saben todo. Nada los va a sorprender. Cuando uno abre la mente, yo le decía en el servicio anterior, les digo lo mismo, lean muchos autores, si pueden escuchen muchos predicadores, escuchen. Jamás les diré, no escuchen, miren que algunos no tienen la doctrina, se van a confundir, pero por Dios eso sería un insulto a vuestra inteligencia. Escuchen todo, examinen todo, retengan lo bueno, quédense con todo lo bueno que Dios tiene de esos hombres de Dios. Y eso ensancha la mente, eso nos enseña. Porque si me escuchan siempre a mí, la mente se te va a atrofiar también. Porque siempre es la misma voz, siempre es el mismo pastor. Tienes un padre, pero escuchen a los tíos. Yo creo que hay momentos que uno tiene que plantearse la difícil pregunta, ¿cómo llegué a ver al mundo de esta manera? El apóstol Pablo una vez le escribe a los romanos y le dice, no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es uno de los pasajes bíblicos que más se hace referencia y que menos sabemos aplicar. ¿Qué significa no se amolden al mundo actual? No está diciendo no se junten con el mundo, no hablen con los mundanos, no se saquen selfie con la gente que tiene un tatuaje. No dice eso. Cuando el apóstol habla de no amoldarnos al mundo, habla del patrón. Porque el patrón de pensamiento que se forma en el interior de alguien que no tiene a Dios es muy diferente a alguien que sí tiene a Dios. Entonces, cuando la mente nuestra es renovada, es cuando podemos saber recién cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Cuando la mente es renovada. Para renovar la mente, uno tiene a veces que ver el pasado con ojos nuevos. Hoy yo te decía, crear nuevos recuerdos. Es ver tu pasado con ojos nuevos. Por ejemplo, te habrá pasado de volver a tu casa paterna y ver que lo que te parecía gigantesco se achicó. A lo mejor decías, yo vi una plaza pero gigantesca, con unos juegos enormes. ¿La sacaron? No, es esa. Y los juegos enormes son esos. Pero tú eras chiquito y todo era enorme. En casa, en el fondo, teníamos un limonero que para mí era el árbol del bien y del mal. Estaba allá arriba, era gigantesco. La vieja, mi mamá tenía la costumbre, en la Argentina decimos la vieja a la mamá, en México le dicen la vieja a la esposa, ya lo aprendí. Entonces mi mamá tenía la costumbre de pegar en frío, es un don. Yo si no pongo la penitencia en caliente, a mí se me olvida. A mí los nenitos me miran con los ojitos así y ya no puedo poner más penitencia. Ya, perdón, está bien, listo. Entonces tengo que aprovechar que estoy enojado para poner la penitencia. Pero mi mamá decía, no importa, ándate nomás. De esta nota baja, ¿qué es esta nota? ¿Qué es este cero? No, pero mamá, ahora te agarro. Y yo escapaba al limonero, al fondo, y subía. Eran ramas y ramas y ramas. Yo digo, acá no sube ni Tarzán, allá arriba. Mamá se para abajo y decía, ya vas a bajar, porque vas a querer orinar. Llegás a orinar de arriba, te mato. Vas a querer orinar y vas a querer comer. Y cuando tengas hambre te voy a estar esperando. Y yo pensaba en mi mente, miren qué torpe mi mente. Yo decía, en 8 horas se le tiene que pasar el enojo. Como que ¿quién le dura un enojo 8 horas? ¿A Trump? ¿A nadie más? ¿A Maduro? ¿Quién le dura un enojo 8 horas? Así que me quedaba en el árbol. Cantaba, por ahí cantaba un corito fuerte para que diga, mirá, lo tocó el Señor, no le puedo pegar a alguien que el Señor está ungiendo. Y bajaba del árbol
mamá, ¿pasa? Sí. ¡Paf! El cachetazo. Eso es un don, un talento. Me pegaba con la misma bronca que hace 8 horas, ¿eh? Y te miraba como los mafiosos, nada personal. Era Al Capone la vieja, Al Capone. Y de grande fui a casa y un día le pregunto a mi papá, ¿y el limonero lo cortaron? No. Lo achicaron. ¿Cómo se va a achicar? Parecía un bonsái el limonero, estaba así. Y yo digo, pero, no puede ser. No es el mismo. Es el mismo. ¿Pero lo podás? No, ¿cómo voy a podar? Y a ese yo me subía, era chiquito. Y yo diría que mi mamá me podía bajar de un cachetazo así, yo no me di cuenta. Yo me sentía en la copa del mundo. Entonces, miré mi pasado con ojos nuevos. Hay recuerdos que se van agigantando por tener los ojos viejos. Y esos recuerdos nos van marcando, los monstruos son más grandes, los árboles son más gigantescos, la plaza era más gigantesca, nuestro hermano era más malo de lo que pensábamos, papá era más borracho de lo que pensamos, porque agrandamos los recuerdos, porque no los vemos, porque no renovamos nuestra mente. Entonces no podemos ver la agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros, como dice Pablo, porque nuestra mente está moldada a la vieja vida, a la forma en esa perspectiva en que nos criamos. Y esto quiero que lo escuchen con mucha atención antes de culminar, porque a lo mejor es la revelación más importante de este mensaje. Siempre pensé en la voluntad de Dios como una perspectiva lineal. Por ejemplo, que la voluntad de Dios era una cuerda floja por la que caminábamos o nos caíamos. Entonces, te casabas con la voluntad de Dios. Dios preparó una persona para ti. Entonces andabas por la cuerda ahí que no te podías, que te casabas con otro y te fregaste, porque no era lo que Dios tenía. Entonces había un montón de gente con miedo a casarse porque, a mí me gusta, pero a ver si no le gusta a Dios. Y Dios dice, tu abuela si te va a acostar vos con ella, no yo, así que elegíla. Y esta perspectiva, lo mismo para el trabajo, para lo que voy a emprender, pastor, ore por mí porque quiero estudiar la carrera que Dios quiere que yo estudie. Y Dios no me muestra qué carrera debo seguir. Ore por mí porque quiero saber qué auto me voy a comprar. Ya tengo platita ahí y quiero que sea el auto que esté en la perfecta voluntad de Dios. A ver si compro uno que no es la perfecta voluntad de Dios. No sé qué yogur comprar. Si descremado o con crema, porque no quiero que no sea la perfecta voluntad de Dios. Gluten free o harina natural, porque no quiero comer algo que no sea la perfecta voluntad de Dios. Y andamos así como que, era una cuerda que andamos así como los equilibristas, por la cuerda floja. Y esta perspectiva limitada del futuro nos hacía hablar de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Yo hablé de esto el domingo pasado. Entonces, en la vida te iba bien porque estabas en la perfecta voluntad de Dios. Te empezaba a ir mal y porque estás en la permisiva. Como que si te caías de esa cuerda floja, estás viviendo una visión misericordiosa de un plan B divino. Es la misericordia de Dios. No, que no sabe, que me tocó un marido terrible. Y es la voluntad permisiva. No era el que te tenías que casar, era aquel. Este gordo es el plan B. ¿Ustedes creen que Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, quiso hacer robots? Gente sin poder elegir. El futuro es más complejo que eso, es más hermosamente complejo. Para mí tiene sentido que un Dios infinito nos preparara un universo infinito de futuros. Hay un montón de futuros que nosotros decidimos conforme el filtro de nuestra mente. Cuando Pablo dijo, comprueben cuál es la perfecta voluntad de Dios para vuestras vidas, no hablaba de un sendero, una línea, un camino. Y si el futuro no es un camino, si existiera innumerables futuros que Dios tiene para ti y que están esperando ser estrenados, pero nuestra mente moldeada no nos permite caminar por ahí. Yo recuerdo una palabra que fue muy similar a la que Dios le dijo a Josué. Dios le dice a Josué, todo lugar que pise la planta de tu pie. ¿De quién es la iniciativa? ¿De Dios o de Josué? ¿Del pie de Josué o de Dios?
Porque Dios le tenía que haber dicho, cuidado, yo te voy a decir dónde poner el pie, no lo va a poner en cualquier lado, porque yo solo te voy a bendecir en mi perfecta voluntad. Dios le dijo, donde pongas tu pie, donde pongas tu mano. La palabra está llena, lo que emprendas, te daré favor para conmigo y para con los hombres. ¿Qué es eso? Favor. Que entras a cualquier lado y cambia la atmósfera. Tiene favor para los negocios, para la pareja, tiene favor para emprender. Dios dice, yo te daré favor donde pise tu pie, donde pongas tu mano te va a hacer de bendición. Y recuerdo que el Señor me dijo, donde veas, hasta donde veas te daré. El día que pares de ver, dejarás de crecer. No me lo olvido más. Porque la responsabilidad de ver estaba en mí. No en encerrarme como un cerebro perezoso, si Dios quiere que me vengan a golpear a mi puerta. Me di cuenta que yo podía hacer lo que quería. Yo me crié y todo era pecado. Todo era malo. Entonces me puse a pensar que Pablo conecta tener una mente nueva con crear un futuro nuevo. Él dice, el futuro no es lineal, es dinámico. El futuro no es determinado, es creado. Por eso es fundamental que conozcamos nuestra mente, porque es mediante la transformación de la mente que podemos ver el futuro que Dios tiene. Tu mentalidad es el filtro por la cual vas a ver el futuro. Algunos dicen, no veo nada, no veo nada, no veo nada, porque tienen un filtro. Otros dicen, yo veo un montón de cosas. Entonces muchas veces vamos por la vida como que hay dos opciones: la voluntad perfecta o la voluntad del demonio. ¿Estás con Dios o con el diablo en cuanto a decisiones? No hablo de salvación. En cuanto a decisiones, ¿lo que Dios escogió para mí o lo que yo escojo para mí? Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí. Y nos quedamos estáticos sin hacer nada. Entonces yo creo que el futuro respeta el mismo diseño original del huerto del Edén. Había solo un árbol que no se podía comer, solo uno. Del resto coman de los que quieran. Eso es la creatividad de un Dios infinito. No había dos árboles, porque vivimos la vida como que hay un árbol del bien y un árbol del mal, la voluntad perfecta y la permisiva. Y sin embargo Dios dice, no, así yo no creo las cosas. Fue en el huerto del Edén igual que ahora. Hay infinidad de futuros para ti. Puedes comer, puedes atreverte, crea, estudia, prepárate, capacítate. Hasta donde la mente te da vas a poder. Solo un árbol no toques, el pecado. Solo un árbol. Sin embargo, a mí me criaron que había solo un árbol bueno, la voluntad de Dios. Todos los demás árboles eran malos. La tele era mala, el teatro era malo, vestirse era malo, jugar al fútbol era malo, hablar, contar un chiste era malo, mirar una película era malo. Eran todos árboles malos. Yo estaba en el medio del huerto con todos árboles podridos. Para donde miraba había pecado, para donde miraba había pecado. No había manera de no pecar. Y los de mi edad no pecábamos no porque éramos santos, porque nos faltaban recursos. No teníamos celular, no teníamos auto, no teníamos internet, no sabíamos ni cómo se pecaba. Pero todo era malo, todo lo que se inventaba era malo. La música era mundana, el entretenimiento era mundano, mirar el fútbol era pecado, mirar el boxeo era pecado. Digan que no había foto, ni selfie, ni nada de eso, si no nos hubiesen arrancado la cabeza. Se dio vuelta el huerto para algunos. Hay solo un árbol de vida y todo lo demás son árboles de muerte. No, en el huerto había un árbol de muerte y todos los demás eran árboles de vida. Entonces el futuro, son muchos futuros hasta donde te atrevas a ver. Deja de decir, Señor, quiero que me reveles el logo de la empresa y qué va a ser mi empresa y de qué tengo que hacer. Dios no va a trabajar por vos, hace trabajar el cerebro. Tú tienes que decir, Señor, tú me diste cerebro, tú me diste forma de aprender. Tengo cursos online, hay cursos gratuitos, hay cosas que puedo aprender sin dinero. Yo voy a forzarme, voy a leer, voy a ser autodidacta, porque hasta donde yo crea, yo sé que donde ponga la mano, donde ponga el pie, se me van a abrir las oportunidades. ¿Lo crees de verdad, sí o no? ¿Lo crees? Hay muchos árboles y a la gente le cuesta eso. El problema conmigo es, decídase, ¿qué es? ¿Actor o pastor? Decídase, o es conductor de televisión o payaso, diga que soy todo. Porque hay un montón de árboles. Y eso es maravilloso. ¿Por qué me tengo que decidir? ¿Por qué me tengo que decidir? Porque a la gente le gusta meterte en una cajita y ya está, no molesta, está en la cajita de pastor. No.
Yo voy a un canal y digo, no me presente como pastor. Porque si me presentan como pastor, inmediatamente el periodista, y eso de los diezmos, hay un montón de prejuicios. Entonces Pablo, cuando le convenía, se hacía presentar como ciudadano romano. Cuando le convenía, era discípulo de Cristo. Cuando no, entraba porque había crecido a los pies de Gamaliel. Entonces eso le permitía ser un topo. Entonces en lugar de digo, autor y conductor de televisión. Si yo lo que quiero es promocionar que vengan a escucharme de Cristo en el Auditorio Nacional. ¿Para qué tengo que decir? Yo soy pastor, aleluya, doctorado en divinidades, aleluya. Para que la vieja al otro lado esté feliz. Pero esa mentalidad es, comió de otro árbol. Pero hay un montón de árboles para comer, que están buenos, que hasta donde te atrevas a ver, Dios te va a bendecir. Entonces, cuando la mente se ensancha, cuando tu mente crece, ves no solo una partecita de Dios, ves todo lo que no vas a terminar nunca de conocer al Creador, pero empiezas a ver mucho de Dios. Hay gente que se queda con que Dios lo salvó. Doy gracias a Dios por la salvación de mi alma, perdón mis pecados, la sanidad de mi cuerpo. Testimonio. Doy gracias a Dios por la sanidad de mi cuerpo, perdón de mi pecado, la sanidad. Y siempre lo mismo. Eso aburre. En una pareja, cuando repite las mismas formas de decir te amo, es porque surge del recuerdo y no de la creatividad. En el peor caso surge de la rutina o del desdén. ¿Me amas? Te amo, sí. Pero cuando tu mente se ensancha, buscas nuevas formas creativas de decirle a Dios que lo amas. Yo siempre digo, el astrónomo observa el cielo y contempla más que yo y que tú. Porque él dice, mira, esa constelación en la que él ve cosas que yo no veo, yo veo estrellas nomás. El astrónomo que estudió las constelaciones las disfruta más. El experto en genética estudia el genoma humano y disfruta más. El oceanógrafo pasa las barreras del coral y disfruta más las especies. El físico disfruta los detalles de cada molécula. El músico disfruta una melodía. A veces dice el músico, ese acorde me encantó y cómo subió. Es increíble cómo subió a una sexta y después una novena. Y yo lo único que escuché es chiquipum, chiquipum, chiquipum. Es lo único que yo escuché. Y él escuchó todo porque sabe los instrumentos y disfruta. El que aprende sobre ópera va a la ópera y disfruta. Yo veo una señora gorda sufriendo. Y el que está en la ópera llora. Yo digo, sáquenle la muela ya. Si ustedes alguna vez cenaron con un sommelier es el que cata el vino. Hace así, dice, me encantan los tonos de madera. En barril tiene más de 20 años de añejo. El borracho dice sirvan. El borracho dice vamos. No tiene más grande. O sea. El borracho huele el corcho y ya está. Y cuando uno adora con ignorancia, con el cerebro pequeño, la adoración está vacía. Y Dios no solo quiere que le adoremos, quiere que sepamos por qué le adoramos. Dios es espíritu y quien lo adora deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y nosotros pensamos que lo intelectual y lo espiritual son mutuamente excluyentes. Si uno es espiritual no puede ser intelectual. Y si uno es intelectual no puede ser espiritual. Sin embargo, cuando uno adora con la mente ensanchada, esa adoración nace de un gran descubrimiento, no de un gran deslumbramiento. Como en el amor, te puedes deslumbrar unos días, unos meses. Si no hay amor, el deslumbramiento se va con el primer eructo.
Con el primer gas, la primera flatulencia se fue el deslumbramiento por la ventana. Pero si descubres a la persona y vas descubriendo y te vas enamorando cada día más, el deslumbramiento es un tema menor. En la adoración hay gente que viene a la iglesia y deja de venir a la primera de cambio. Me enfrié, me vino la crisis, Dios no me prosperó, puse el diezmo y no me multiplicó. Y no va descubriendo a Dios, no hay razones para que pueda adorar. Y continuamente la Biblia dice que le adoremos con cántico nuevo, porque hasta Dios se aburre de los cánticos viejos. Con cántico nuevo, con nueva poesía. A medida que más amas, necesitas nuevas poesías, necesitas nuevas prosas, nuevas melodías, un nuevo dialecto. Porque si le dices a alguien de la misma manera que lo amas siempre de la misma manera, te va a dejar de creer. Porque, insisto, nace de la memoria en lugar de la imaginación, nace del desgano, de la rutina. Por eso hay que ensanchar la mente, para que seamos adoradores verdaderos. Gente que cuando adora llore porque dice: ay, Señor, es tanto lo que me dio, lo estoy descubriendo día a día. No hay forma de decirle: adore, ¿a qué vino? Cambie esa cara, vamos a ejercicio, puesto de pie, dígale que está a su lado. Cuando hay que despertar a alguien porque el cerebro se le atrofió. Es imposible que vengas a la iglesia y te haya que despertar o hay que hacerte ejercicios para que adores. Si adoras con ojos nuevos, si cantas con una boca nueva, vas a ver que lo sagrado no se te vuelve común. Termina el domingo y ya estás esperando el otro. Estás adorando, sirviendo, pero eso es porque la mente se ha ensanchado. Lee, ten una dieta de lectura. Siempre se lo digo a nuestros líderes. Lee, capacítate. Hoy no hay excusa para decir: yo no tengo tiempo, no puedo, no leo. Hoy no hay excusa para decir: yo no puedo prepararme, en el baño, donde sea, audiolibros, te lo pones en el tránsito. Pero capacítate, porque cuanto más ensanche el cerebro, más libertad de la mente vas a tener, más le vas a creer a Dios. Te vas a atrever a cualquier cosa. A cualquier cosa. Hace poco, yo puedo hablar de esto toda la tarde, pero me apasiona el tema. Hace poco me encuentra alguien que me dice: ahora estuvimos en México, y se acerca un director de cine y me dice: yo me entregué a Cristo y quiero hacer cine cristiano. Y le digo: ¿qué es cine cristiano? Le digo: vas a hacer la misma bobería de siempre. Un borracho que le pega a la mujer y al final lee la Biblia y se convierte. Lo van a ver lo mismo que miran Enlace. Piensa. No, es que yo quiero hacer cosas que glorifiquen a Dios. Piensa. Digo: mira qué astuto que es el enemigo, cómo nos mete la bisexualidad, el homosexualismo a través de Netflix, nos mete en cada cosa, nos mete sus pseudos valores y sin que nos estemos dando cuenta. Nos mete la violencia. Satanás es tan astuto para meternos dentro del entretenimiento un montón de cosas que ni nos damos cuenta que van formateando nuestra mente. Nuestros jóvenes están anestesiados de la violencia, anestesiados de sexo. Porque Satanás te mete y te mete, no necesariamente pornografía explícita, pero te mete escenas donde ni te las estás imaginando. ¡Pah! Te mete la ideología de género. Al niño le enseñan a pensar de que tú puedes elegir si eres niño o niña, independientemente si hayas nacido con genitales masculinos o femeninos. Y nosotros todavía tan necios: no, es que ese árbol no glorifica al Señor. A mí me ponen: ¿y esto en qué edifica? Como si toda la vida tuvieras que edificarnos en algo. Hay cosas que Dios te dice: come, disfruta del árbol, crece, es tuya, disfruta tu familia, ríete. Yo te he dado las montañas para que las admire, los parques para que los vayas a visitar. Vive feliz y mientras tanto refleja a Cristo en todo lo que hagas y la gente querrá tener lo que tú tienes, una mente abierta. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Lo recibes? Vamos a abrir la mente. Yo quiero que esta sea una iglesia, me encantaría, y esto no es libertinaje. Yo nunca dije vamos a pecar. Yo dije Dios te bendice aunque haga las cosas mal. No. Pero necesitamos abrir la mente, porque si no vamos a perder las universidades, vamos a perder las comunicaciones, vamos a perder la política. Yo nací en un contexto donde todo era pecado, donde juntarse con mundanos ya era pecado. Todo era malo, todo nos iba a contaminar, como que todo lo de afuera era más poderoso que nosotros. Y había que meterlo en una jaula a resistir hasta que venga Cristo. Y el Señor dijo: no, yo no morí en la cruz para que seas un pusilánime, un cobarde, para que te quedes en la resistencia, sino para que seas del equipo invasor, para que conquistes, para que moldees las aulas de las escuelas, para que cambies la cultura. Vas a ver el mundo que crees.
Vas a generar por tu filtro el mundo que salgas a buscar cada mañana. Entonces yo quiero que mañana lunes te levantes y digas: yo voy a buscar aptitudes de fe, yo voy a buscar esperanza, voy a buscar alegría, yo voy a buscar oportunidades. Vas a ver que ahí van a estar las oportunidades porque viajan contigo. Quítate el pasado, quítate lo que te amarró. No te olvides nunca del elefantito moviendo la patita así. Corta esa soga, que los recuerdos no te mientan nunca más, y empieza a creerle a Dios en cosas grandes. Créele cualquier cosa a Dios. Él te va a sentar con príncipes, Él te va a sentar con reyes, te va a sentar con CEO. Él te va a llevar a lugares inesperados si tan solo abres la mente. Muchas veces le dije: Señor, yo no merezco lo que me estás abriendo, las puertas. Y el Señor me dice: solo abre la mente, hasta donde te atrevas a ver, te daré. Yo veo territorios que no han sido conquistados, porque la mente es no. Hay gigantes, nos ven como langostas, nos van a comer como pan. Josué y Caleb dijeron: nosotros vamos a pasarlos por arriba. Y ellos: no, hay gigantes. El mundo tardó en descubrirse por años antes de Cristóbal Colón, porque decían que más allá del océano había dragones, había monstruos marinos. Entonces dijeron: no vayas allá, no pases allá. Tuvo que Cristóbal Colón decir: vamos, si perecemos, perecemos. Si no, no hubiese descubierto América pensando que había llegado a las Indias. Pero siempre hay gente que dice: vamos, plus ultra, más. Tiene que haber algo más. Y eso es lo que Dios te preparó para ti. Hay unos futuros inimaginables. Yo cuando te veo en ti un empresario, una mujer de negocios. Veo en ti un misionero, un nuevo Billy Graham. Veo en ti una Kathryn Kuhlman. Veo en ti un Steve Jobs. Veo en ti otros que van a inventar cosas. Veo gente que va a solventar misioneros. Yo los veo. Yo no veo solo un bosque de árboles. Yo veo muebles, yo veo casas construidas. Veo el potencial. Y si yo lo veo, ¿cómo no lo va a ver el Señor? ¿Lo crees? Vamos, celebra al Señor, dile: vamos a abrir la mente. Vamos a darle un aplauso al Señor. Celebra al Rey, porque si el Señor habló esta tarde, es porque te ama el Señor. Comencé esta mañana preguntando lo mismo que ahora. ¿Cuántos recuerdan dónde estaban cuando sintieron por primera vez que Dios los llamaba a hacer algo distinto, algo diferente? O sea, ¿dónde estabas cuando Dios te llamó? Tienes que tener en la memoria muy fresco ese momento que ya fue un campamento, un congreso, un servicio, ese día donde Dios vino y te dio la seguridad de que te tenías que mover, mudar, casarte, abandonar los padres, hacer maletas, desarmarlas. Imagino la impaciencia que tenías, porque cuando sentí que yo era un intruso en mi país, y amo mi país muchísimo, pero sentía que no iba a vivir más ahí. Yo tenía impaciencia por saber dónde Dios me iba a llevar, para que Dios quitara mi corazón de un sitio, porque el nuevo sitio iba a ser aún mejor, aunque no sabía dónde. Me parecía algo extraño. Todos mis planes por los próximos 20, 30 años se desmoronaron como un castillo de naipes cuando supe de que Dios me estaba cambiando y me estaba redireccionando. Lo que pasa es que cuando Dios te habla y te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que emprender, generalmente desde que Dios te habla, desde la zarza hasta que el pueblo de Israel se libera de la esclavitud, suele pasar mucho tiempo. Y en el medio hay corazones de Faraón endurecidos, plagas. Hay todo un proceso entre la zarza y finalmente la cristalización de lo que Dios te dijo en la zarza. Y ahí es cuando nos empezamos a descorazonar, cuando decimos: ¿qué sentido tiene esto?
Finalmente sentimos que Dios nos traía a los Estados Unidos para que Dios comenzara esta historia que devino en esto maravilloso. En ese entonces yo no lo veía, porque vine a la catedral y la catedral estaba en venta. Llegamos a la catedral y la iglesia no crecía. Y estábamos en crisis y nos asábamos de calor. Así que no tuvo sentido esto desde la zarza mía hasta que tuviera sentido por lo menos por 3, 4 años. Y yo que tengo hormigas en el cuerpo, tenía una ansiedad, una desesperación. Si en ese lapso entre que me ardió la zarza, yo llamo arder la zarza, ¿saben, no? Metafóricamente, cuando Dios me habló, hasta que tuvo sentido el llamado, me hubiese preguntado, ¿cómo está tu corazón? Te hubiese dicho devastado, descorazonado, sin sentido. No entiendo para qué Dios me movió. Y este mensaje va para los que están justamente en ese lapso, en ese paréntesis, diciendo, no entiendo por qué Dios me puso en stand-by. ¿Por qué teniendo tanto para dar, tanto para hacer, tantos proyectos, estoy en este momento donde me siento descorazonado y dudo que Dios tenga algo para conmigo? Yo te pregunto, ¿pero te habló Dios? Sí, pero después todo se empezó a complicar. Y el camino se hizo más empinado, porque la vida diaria produce eso, produce descorazonamiento. La vida diaria produce una desazón, un desdén, donde en un momento dice, si había una semilla, Dios me la robó. Es un modus operandi de la Biblia. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y si siguen usted la línea del relato, van a ver que hasta que Abraham comprende por qué Dios lo hace mover, pasan muchos tiempos, muchos avatares, muchos problemas con sus familiares, con la distribución de tierra, con su esposa diciendo Dios no cumplió nada, no tenemos hijos. Hay muchas cosas que pasan desde que Dios habla hasta que se cumple. Por eso yo tengo una segunda pregunta hoy. ¿Y si todo lo que estás viviendo, y si lo que te está pasando es parte del propósito justamente para que suceda lo que Dios te mostró que iba a suceder? Te lo voy a poner así. Y si Dios tuviese una razón muy poderosa para que tú vivieras esta difícil temporada, y si resulta que desde que Dios te habló hasta el cumplimiento no es que te abandonó, sino que justamente porque te quiere llevar hasta ahí, te empezó a zarandear. ¿Saben lo que es la zaranda? La zaranda es el colador, el tamiz. Yo llamé a este mensaje justamente así, zarandeados, para que no se lo olviden, que es cuando pasamos el trigo por un tamiz, por un colador, para que todo el resabio, para que todo lo que sobra, para que toda la mugre, la basura, quede de este lado del tamiz y pase solo la parte filtrada. Se hace con el café, se hace con la harina, con diferentes productos que hay que pasarlos por el tamiz para que queden los grumos, para que lo que no sirve, lo que no es comestible, no pase del otro lado. Y el ser zarandeado es parte de cuando Dios te da un propósito hasta que se cumple ese propósito. Y nosotros pensamos que la zaranda, eso que estamos pasando, ese tembleque, es parte de que el enemigo nos está robando la profecía de lo que Dios dijo no se va a cumplir. Y es un proceso inevitable el zarandeo. Significa que vamos a pasar por retos, que vamos a pasar por pruebas, que Dios necesita tratar nuestro carácter. Y la palabra dice que el Señor lo mira a Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás, Lucas 22:31 estoy leyendo, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte, los va a zarandear como a trigo. Y ahí uno espera que el Señor diga, pero yo no lo voy a permitir, no voy a dejar que el diablo se acerque ni siquiera a una milla de ti. El Señor dice, no, yo he orado para que la fe no te falte. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea, el Señor está diciendo, es un proceso inevitable. Va a pasar. El tema es que no sabemos cuándo, pero va a pasar. Y muchas veces nosotros, Dios nos da una visión, Dios nos muestra algo y pensamos que los caminos se van a allanar, las puertas se van a abrir, que todo va a funcionar con facilidad, porque Dios me dijo. Aunque Dios te diga, vas a tener enemigos. Si Dios te dice, emprende una compañía, vas a tener problemas de jefe de compañía. No es lo mismo que los problemas de empleado.
Vas a tener gente que te quiera demandar. Vas a tener que sacar bajo tierra y pagar tu plantilla, tu payroll, porque si no tienes una demanda de parte del Estado. Tú vas a tener que asumir otros riesgos que ahora no estás asumiendo. Tú dices, sí, pero Dios me dijo que lo emprendas. Sí, pero eso no quita los riesgos que vas a asumir. El Señor te dice, yo te estoy instando a que empieces cosas nuevas. Pero tienes que saber que esas cosas nuevas van a generar conflictos y van a generar un zarandeo. Siempre que Dios abre puertas, hay enemigos. Y la realidad, mi querido, es que vas a fallar. Así como estás, así como estoy, en lo que Dios nos pida, vamos a fallar. No tendremos lo que hace falta para sostener la visión. Vamos a fallar, a menos que pasemos por el zarandeo. De otro modo, no estamos preparados para lo que Dios nos quiere dar. Él nunca llama a tareas fáciles. Si Dios te está pidiendo algo es porque va a haber zaranda. Dios te tiene que probar. No vas a tener lo que hace falta a menos que se desarrolle el carácter interiormente. Y el carácter para sostener aquello que Dios te pide nunca se desarrolla en el puerto, se desarrolla en alta mar. Tú nunca vas a saber lo que es enfrentar una tormenta, marinero, si no zarpas. No existen los marineros de agua dulce, los marineros de charcos, de lagunas. Los marineros van a los grandes océanos, a las aguas saladas. Tienes que emprender, creer en Dios, que Él será tu Dios en medio de las tormentas, en medio del vuelo, en medio de la navegación, en medio de los sitios, de los momentos más oscuros. No hay simuladores. Dios te manda la vida real y te zarandea. Uno aprende a través del fracaso. Uno aprende a depender de Dios. Ve su propia debilidad en medio del mar. Yo te voy a dar a continuación una serie de tips o de situaciones que yo he pasado, cosas que yo aprendí en el proceso de la purificación, en el proceso del colador, del tamiz. La primera que se me vino a la mente cuando yo redactaba este mensaje ayer es que uno aprende a escuchar a Dios de manera muy clara durante el zarandeo. Por eso la clave es no batallar contra Dios, no decir esto es del diablo, esto porque el diablo metió la cola. Si metió la cola el diablo es porque Dios lo dejó. Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Dile eso a tu esposo cuando lo mandas a la tienda. Cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Entonces, si estás pasando una zaranda, es porque Satanás pidió y Dios dijo, ok, voy a orar para que la fe no le falte, dijo el Señor. Y esa zaranda hace que uno escuche más a Dios. Si uno no entiende que este proceso difícil que estás pasando viene de parte de Dios, nunca vas a entender el lenguaje divino. Vas a ser de esos creyentes raquíticos que si le va bien alaba y si le va mal maldice. Si Dios lo prospera es porque Dios está con él, y si le toca pasar un tiempo de ajustar la economía es porque Dios lo dejó. Hay creyentes que son así, por eso las iglesias, la mayoría están vacías. Y los pastores, para captar gente más rápido, ¿qué hacemos? Venga, que Dios le va a cambiar la vida. Venga, que será feliz. Lo que no te dijo es que el evangelio no es frotar la lámpara, no es Aladín, no es pedir deseos. El evangelio es creer que Dios te llamó y luego saber que van a pasar momentos difíciles. Va a haber momentos de aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Edifique sobre la arena o edifique sobre la roca, el pronóstico en la vida son tormentas. A los dos les vienen las tormentas, pero si está bien edificado y si tienes base, te mantienes firme, y es ahí donde más escuchas la voz de Dios. Van a ver como Moisés, cuando Faraón endurecía el corazón, él estaba sostenido con carácter. 40 años en el patio trasero del desierto hicieron que Moisés se parara ante el Faraón, y cuando el Faraón le dijeron deja el ganado atrás, él dijo ni una pezuña vamos a dejar atrás. De pronto quien se sentía un proscripto, un delincuente, ahora vuelve a pararse como el príncipe de Egipto. Y le dice, ni una pezuña va a quedar atrás. Nadie podía ni siquiera mirar a los ojos al faraón, excepto un hombre que fue procesado 40 años en el desierto. El proceso es lo que te da carácter, y el carácter es lo que sostiene una visión. De otro modo vas a claudicar. Pero aquel que fundamentó su carácter en el Señor es el que escuchó la voz de Dios en medio de la crisis. Segunda cosa que aprendí en el zarandeo,
es que uno descubre el llamado en esos momentos. Una manera es decir, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Hay dos fechas importantes en la vida de un ser humano: cuando nace y cuando nace de nuevo, y cuando descubre su propósito. En realidad son 3 fechas: nace de nuevo y descubre su propósito en la vida. Cuando descubres el propósito en la vida, dices, ay, yo nací para esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio que hicimos esta mañana. Suponiendo que tuvieras un tío millonario que se muere, resulta que el Chapo era padrino tuyo y tú no sabías. Yo pregunto, ¿qué seguirías haciendo si supuestamente no tendrías que trabajar más? Tuvieras la vida resuelta, ¿qué tú harías igual? Ese puede ser tu llamado. Ahora, si tú pensaste, si yo tengo dinero no hago nada más que rascarme la oreja, tienes un gran problema en la vida, porque todavía no averiguaste para qué naciste. La segunda forma de averiguar tu llamado es a través del zarandeo. Uno empieza a hacer cosas y empieza a zarandearse y duda que lo que está haciendo Dios lo mandó a hacer. Entonces hay un montón de gente que no zarpa nunca, se queda en el puerto esperando la perfecta voluntad de Dios. Yo conozco hasta solteros que dijeron, si ella es para mí, que se ponga un calcetín de cada color. No. Y el que se puso un calcetín de cada color es el ujier. Hay gente que pone señales ridículas. ¿Pero qué está haciendo? Justificar, tratar de redimir su cobardía. No quiere emprender, porque dice, es que no tengo claro qué hay que hacer. Yo voy a la Biblia, insisto, y Dios no le dice a Abraham con claridad, sal de tu tierra y tu parentela y este es el lugar, fíjate bien en el mapa, te daré un GPS, carga ropa de verano, un poquito de invierno también, estos son los días que vas a tardar, te digo en el vuelo que te vas a ir. No, sal. Generalmente Dios dice, confía en mí, muévete. Y ahí uno emprende, y allí donde empieza la zaranda es cuando uno empieza a descubrir su propósito, su llamado. Me decías hace 11 años a mí, Dante, ¿crees que vas a ser pastor? Yo lo tengo en reportajes por ahí. No, ni loco, yo no puedo pastorear nada. Yo soy evangelista. Pero Dios dice, emprende, vamos. Y en el medio, no digo que aprendí, pero hoy mirando por el espejo retrovisor, todo hace sentido. Cuando yo quiero mirar solo por el parabrisas delantero, hay cosas que no tenían sentido. Lo que trato de decirte es que hay parejas que vas a tener que emprender, esa pareja la vas a tener que emprender, esa empresa la vas a tener que emprender, ese ministerio lo vas a tener que emprender aunque no tengas el plano completo. Dios no le da el plano completo a nadie. ¿Por qué? Porque tú eres como yo, un cabezón independiente. En cuanto Dios nos da el plano completo, no oramos más. A Israel le dejaban que amontonara maná por una semana y por una semana el pueblo no buscaba más a Dios. ¿Para qué? Si ya tengo maná. Dios dijo, todos los días vas a depender de mí. Yo te voy a alimentar, pero todos los días vas a tener que venir a mi presencia, orar y buscarme todos los días. Te doy un periodo de descanso y vuelve a mí. Depende de mí. ¿Me siguen, sí o no? Si no pasas el zarandeo, no vas a saber si tienes el carácter. Yo tuve que aprender a los golpes. Yo tuve que aprender a ser sensible, pero duro de ofender. Comprensivo, pero no débil. Que tengo que comprender, pero no ser un pusilánime. Tengo que ser fuerte. Aunque puedo comprender, tengo que ser fuerte. Flexible, pero lleno de convicciones. Porque muchos confunden la flexibilidad con cambio de visión. Y no hay nada peor que seguir a alguien que cambia la visión todos los días. Flexible, pero con convicciones que no cambian. Flexible a lo que Dios puede hacer, pero con un norte, con un destino. ¿Y eso dónde se aprende? En el zarandeo. ¿Qué aprendí en la zaranda, en los momentos difíciles? Bueno, aprendí cuáles son las colinas, las montañas por las que estoy dispuesto a pelear y aquellas por las cuales ni siquiera voy a subir nunca. Aprendí que no tengo que pelear todas las batallas, que hay problemas que van a volar por fuera de mi radar siempre y otras que van a estar dentro de mi radar. Aprendí cuándo hay que confrontar para sacar la basura debajo del tapete y cuándo hay que dejar morir algo para siempre y no mencionarlo nunca más. Y aprendí lo primordial: cuando Dios te usa,
nunca, 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 nunca en la vida puedes volver a enojarte en público. Nunca. Nunca. Jeta, nunca. Nunca. En público te puedes enojar, pero no en público. Un líder nunca puede perder los estribos. Nunca. Aunque haga las orejas como los dibujos animados, tienes que permanecer. ¿Cuándo lo aprendí? Durante el zarandeo. Me enojaba con Dios y Dios me decía, cuando termine los berrinches, termina el zarandeo. Y estaba allí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no? Y me seguía zarandeando el Señor. Miren que cuando Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro, ¿eh? Dios te está hablando, ¿eh? Ahora, escuchen esto, porque si no, no podemos avanzar. La iglesia no va a suplir todas tus necesidades. A veces no te va a gustar lo que pase durante un servicio. Si eres soltero, soltera, el hecho de venir a River no va a hacer que consigas tu cónyuge. La iglesia no te garantiza de que tus hijos no van a pasar por tiempos de rebeldía. La iglesia no te garantiza que no tendrás problemas matrimoniales. Porque la gente se casa sin preguntarme a mí con quién y después quiere que la iglesia y yo le resuelva la vida. Mirá vos. Vengo a orar para que le ore a mi hijo que me anda rebelde y lo que quiere es una pócima mágica. Entonces la hermana esa quiere que Dios le cambie el hijo porque me nació rebelde. No, es tu hijo y vas a tener una tarea. Tú eres la sacerdotisa del hogar, el sacerdote del hogar, y vas a tener que llevar a ese hijo a los pies de Cristo, nutrirte, aplicar principios. No hay dietas mágicas, no hay cinturones gástricos espirituales. Ejercítate en la fe, le dice Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces la iglesia no siempre va a resolver tus problemas. Tienes que aprender a orar, tienes que madurar, tienes que crecer. Quisiste eso a medida que fuiste creciendo en la casa de tus padres. Hay un momento que dijiste, me baño solo, basta, no entres más, mamá. ¿O no? Mamá, no entres más, tengo 23. Me da vergüenza, me mires. Hay un momento que todo empezaste a hacer solo. ¿Y por qué los cristianos queremos siempre que se nos dé la comida en la boca? ¿Por qué queremos, el avioncito, a ver, el purecito? Che, hay que crecer. Hay un momento para eso y un momento que dice, no, ya está, entendí, voy a aplicar el principio. Y el zarandeo es eso, aplicar todos los principios. Estoy pasando un problema económico. ¿Qué nos enseñó el Señor? ¿Qué nos enseñó el pastor cuando pasamos un problema de crisis? Que hay que confiar en el Señor, que no hay que perder el gozo. Que mi gozo no va a estar regulado por el dinero que tengo en el banco. Pueden venir crisis, pueden venir temblores. Hace unos meses atrás hubo unos temblores fuertes aquí y la gente llamando, y va a haber culto y el techo aguanta de una. De verdad. Tu fe es duradera mientras no tiembla el piso. Había una canción que cantábamos cuando era chico, decía, aunque tiemble la tierra y brame el mar, yo seguiré confiando. No he de fallar, he de estar fiel en lo que el Señor me dijo. Él es fiel, Él te sostiene. ¿Lo crees? El Señor te sostiene. Ahí es cuando uno aprende en el zarandeo que Dios es Dios. Es lo que aprendió Job. Perdió reputación, perdió familia, perdió dinero. Y Dios le dice, no le dice te lo voy a resolver, te voy a mandar al Lighthouse urgente, si no se te va a ir la fe. Uy, no, te voy a dar una explicación. Lo único que le dice Dios a Job, cuando Job dice, ¿por qué? Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas en su lugar? ¿De verdad crees que somos socios en esto? Que sí o sí, si te bendigo, me amas y me adoras, y si no te bendigo, me dejas de adorar. Lo que Dios le enseñó a Job en el zarandeo es que Dios sigue siendo Dios siempre y sigue estando en el trono. Y tú tienes que saber de que aunque te toque aflicción, debes confiar que Él ha vencido, de que finalmente todo va a estar bien. Puede ser en esta vida o en la vida venidera. Sé que esto no provoca muchas alegrías y mucha algarabía porque somos el pueblo del microwave. El pueblo del microondas, todo rápido. Entonces cuando Dios dice te voy a procesar toda una vida, 10 años, 20 años, decimos no, tanto no. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo, cuándo y por qué? ¿Acaso estuviste con Él cuando Él niveló las montañas, Job? ¿Estuviste allí para opinar cuando el Señor metió los océanos en sus cauces? Entonces mi tarea como pastor es enseñarte lo siguiente. Dios permita que te vaya bien. Dios permita que prospere tu alma
que prospere tu corazón, que prospere tu vida financiera, que tengas buena salud. Es mi deseo bendecirte todos los días. Pero si acaso alguna de esas bendiciones se tardaren o no llegaren, debes creer y estar sólido para creer que Dios te sigue amando, que Dios sigue siendo tu Dios, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue siendo fiel, aunque no te vaya bien. ¿Lo cree de verdad? Esa es solidez. Esa es una iglesia sólida, que entiende que las cosas se ponen feas, pero permanezco firme. Esa es la manera de vivir cuando has pasado por el zarandeo, con carácter para permanecer donde Dios te pone, entendiendo que Dios es Dios, aunque las cosas no las entiendas, no las comprendas, no te las expliquen. Por eso yo en los zarandeos aprendí a hacer 3 cosas que no puede hacer nadie por mí, ni mi pastor, ni Dios lo puede hacer por mí, ni Dios. O sea, lo podría hacer técnicamente, pero no lo hará. Una, humillarme. Humillarme significa no entiendo por qué, pero acepto este zarandeo. No es lo que yo habría elegido para mí, pero lo entiendo. Lo bueno es que Dios te da opciones. O te humillas o te humilla Él. Yo prefiero siempre la primera opción. No tengo problemas para decidir ese punto. La palabra dice que Dios se opone a los soberbios, pero da mucho favor, da mucha gracia a los humildes. Santiago 4:6. Así que yo recuerdo ante quién me estoy oponiendo cuando tengo orgullo y sé que es una pelea perdida, no la voy a ganar, y que sé que la única manera de obtener favor es humillarme. Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Segundo, disciplinarse. Ejercítate en la piedad, le dijo Pablo a Timoteo. Ejercítate en la piedad, ya que eso incluye una promesa para ahora y para lo que viene. ¿Qué es la disciplina? Que a veces vas a tener que disciplinarte a orar y a confiar. Disciplinarte a alabar, a cantar. Porque cantamos todos cuando estamos felices. Pero a veces hay que disciplinarse a alabar. Y yo he cantado alabanzas con coraje al principio. Hasta que después de la disciplina empezó a surgir la alabanza verdadera, la adoración verdadera. Yo tuve que disciplinarme a orar. No siempre tengo ganas de orar. Es más, te voy a confesar, el 80% del tiempo no tengo ganas de orar. Pero entonces voy y me disciplino. Señor, aquí estoy. ¿Quieres hablarme? El zarandeo produce que yo me humille, que yo me discipline. Hay cosas que vas a tener que hacer por ti mismo. Acá no hay células. Acá no ponemos un líder sobre 12 ni sobre 24. Acá se madura, acá se crece, acá se cree en Cristo, se acepta a Él, se solidifica. Y finalmente, te humillas, te disciplinas y te animas a ti mismo. Te animas en el Señor. 1 Samuel 36 dice que David se alarmó porque toda la tropa hablaba de apedrearlo. En un momento se le hizo un motín en el ejército, por razones que no vienen al caso ahora. Y todos estaban amargados, pero él cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Entonces hay gente aquí que yo sé que está mal porque en un momento se olvidaron de su cumpleaños, te sacaron del grupo de WhatsApp, no te consultaron, no te dijeron, no te tuvieron en cuenta, no te fueron a visitar al hospital, no te preguntaron si necesitabas dinero. Y eso pasó porque el Señor quiso que pasara. El Señor a veces ciega a los que están alrededor para que no vean lo que te está pasando. Dios sabe que a veces te tiene que meter en situaciones para que en la zaranda busques a Dios. Entonces, si te sientes solo, si te has sentido sin amigos, recuerda que Dios no desperdicia ningún sufrimiento, nunca. En un momento David cobra ánimo y dice, ¿por qué voy a inquietarme? Salmo 42:11. ¿Cómo me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Asimismo se dice, sal de ahí, David, vuelve a confiar en Dios, deja de gruñir y comienza a alabar. Se da ánimo a sí mismo. Hay momentos en que estando en el estercolero, en el medio de los cerdos, en el medio de los marranos, vas a sentir la necesidad de volver a tu destino. Y Dios quiera que nadie se interponga allí para querer bendecirte, para retrasar tu llegada al Maestro. Momentos que tienen que pasar. Hay momentos que aparentemente son de angustia, pero que están fortaleciendo tu carácter, están fortaleciendo tu temperamento. Todo lo que Dios quiera que te dé como un upgrade, vas a pasar por un zarandeo. Si no, quédate viviendo como estás.
Pídele al Señor que quieres vivir una vida sin riesgos, en una mecedora esperando la muerte. Pero para los que quieren que la muerte los sorprenda vivos, para los que quieren que la muerte los sorprenda haciendo algo, tienen que entender que el zarandeo es parte de la vida, de lo que tiene Dios para entregarte. Y Dios quiere probar tu carácter, tu temperamento, cómo aguantas las críticas, si no te enojas en público, si eres duro de ofender. Eso va a pasar en el zarandeo, no antes. Yo quiero que bendigas tu almohada de piedra hoy. Yo sé que es duro dormir ahí, Jacob, pero esa almohada de piedra es la que te abrió una puerta en el cielo. Echa aceite sobre la almohada de piedra, como hizo por la mañana Jacob, y dijo: esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La almohada de piedra es lo que te toca ahora, es bailar con la más fea. Y cuando bailas con la más fea, yo sé que no es divertido, no es una buena velada. Pero nunca he visto a alguien bailando con la más fea o durmiendo en una almohada de piedra que por la mañana Dios no lo bendijera, lo multiplicara y como a Job le diera 7 veces más de lo que perdió, lo bendijera más. ¿Lo crees de verdad? Ponte de pie rápido, vamos a orar.